Askirukipan, takanitaki, Asquiuruquipan yatichiri. waleki, waleki, qallanta ñani, ya, maku k'ankiptawa, kampirusa, pachahrakiwa, qallanta ñani, ya, pachaparapaki tukay ñani, ya, pisqa, tunka pisqani k'atnaka, qalqurashataki ukhaw tukay ñani, ya. Yatiqas tanwa kunaki teja sufijos ukanaki yatintas kama, ya, wasuruja yatinto itanwa qipqipqaja sufijo chi, ¿no? Acá sufijo chi ukaja verbal ukamaraki hipotético ukamuntata. Hichasti yatinta ñaniwa yaja sufijo naka, ¿ya? Ayer hemos aprendido el sufijo chi, ¿no? Que es verbal hipotético. Ahora vamos a aprender lo que es otros sufijos, ¿no? Empezamos por el sufijo cha, ¿ya? Sufijo cha. Este sufijo, aquí voy a escribir. Cha, con apóstrofe, ¿no? Este sufijo cha es nominal, ¿ya? Entonces ustedes ya saben que es nominal. En este caso, significa o se utiliza para hacer comparaciones, ¿ya? Pues comparativo. Ejemplo. A ver, ¿quién puede decir qué significa uka? ¿Qué es uka? Aquello. Uka es eso, ¿no? Kai es aquello, ¿no? Entonces, Perdón, sí, tiene razón. uka, ¿no? Lo voy a conjugar con este sufijo cha, ¿ya? Entonces, para conjugar, lo voy a quitar esta vocal. Entonces, simplemente la raíz queda como uk. Y le agrego el cha. Ahora dice ukcha. ¿Qué significa ahora? Es comparativo. Esto significa más o menos de ese tamaño. ¿Me dejo entender? Hanat hanich con jamás a ver, arsunepjam, amuyasiti. Ya. A ver, con otro pronombre demostrativo. Por ejemplo, acá. ¿Qué es acá? Esto. Esto. Para conjugar, quito la A, simplemente queda ac y le agrego el cha, ¿no? Akcha. Ahora, esto significa, ¿qué significaría? De este tamaño. Ok, de este tamaño. Por ejemplo, vamos a la feria, ¿no? A comprar ropa para nuestros hijos, ¿no? Entonces, llevamos una prenda, ¿no? Decimos, estoy buscando un pantalón de este tamaño, ¿no? Akchmunt, ¿no? ¿Me dejo entender? A ver, otro, a ver. Con todos los pronombres interrogativos se puede conjugar, ¿no? Kaicha también, ¿no? Ahora vamos a hacer con pronombre interrogativo. Pauka, ¿qué significa? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Muy bien. Ahora, igual edición vocálica, la última vocal, y le ponemos el cha, ¿no? Sufijo cha.
Ya, se ha salido del internet. ¿Me están escuchando? ¿Estás aquí? Sí. Gisa. Vale, ¿cuál es ya? A ver, ¿quién ha escrito su ejemplo? A ver, Ullara Nephan. ¿Alguien ha escrito? ¿Nadie? Naya tichiri. A ver, Ullaranem. Naya taki chamachaña saikata. Yakau aka anumacha. Yakau anumacha. Ya. Yakau naya yatika si no yatikas machawa Aymar Parlaña. Ya, pero en ninguno está el cha. Por ejemplo, el último, ¿no? Por ejemplo. Nayaj, Naya pas, yatikas machawa. pasma, cha. Bueno, ¿dónde está la cha? Sí, no está, no he hecho con cha. Sí. En ninguno está de lo que has leído, ¿ya? Como se darán de cuenta, este cha, como hemos dicho, es comparativo. Nos sirve para hacer comparaciones. Entonces, lo voy a relacionar con medición, ¿ya? Con medición. Entonces, cuando quiero comparar con algo, entonces utilizo esto, ¿no? Por ejemplo, lo que dice el último, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, edición vocálica y le pongo el cha, cha, ¿no? Ahora, esto significa de qué tamaño, ¿no ve? ¿Sí? ¿De qué tamaño? ¿No ve? Entonces, eso es, ¿ya? Entonces, cha, además se pronuncia, ¿no? Cha, explosiva, ¿no? Cha, ¿ve? ¿Ya? Vamos a decir, Kanati, ahora no va con cualquier palabra, ¿no? Todas las palabras que tengan relación o que puedan servir para comparar. Ahora, en algunos casos hay que conjugar con otros sufijos más, por ejemplo, yo digo mismo, entonces yo digo naya, nayauk, ¿no? Nayauk, que estoy conjugando, nayau, pongo nayaucha, ¿no? O yo puedo decir, wawajaj, nayaucha, jewa, ¿ve? Pero está aquí, cha, ¿ve? Entonces voy a decir ya, pu, cha, jaj, mi hija, nayaucha, jewa, ya es de mi tamaño, ¿me dejo entender? Hanati, hanich. Jamás que filar. ¿Ya? Ahora, esto, por ejemplo, utilicen, pueden conjugar con cualquiera, simplemente, por ejemplo, nadie van a cambiar, ¿no? Por ejemplo, y el G es posesivo también, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo decir, es tamaño del gato, digamos, ¿no? Pisiucha, ¿eh? Tamaño del gato, ¿no? Anucha, no sé, uta, ucha. ¿Qué podría ser? ¿No ve? Me dejo entender, ¿no ve? Esto no nos van a cambiar, esta palabra raíz, uta, ¿no? Que está ahorita. ¿Me dejo entender? Hanati, Hanicha. Kama jovalikis kaspata ka hilata. Nayan kuyaka mukchaje waso kawa así es kaspata. Ah, es que, fíjate. ¿Ya? Hanati, con jamás, a ver. Arsonipam. Hanat, Hanich. Janas igual. Si yo dijera upaja ukchupacha muneja. Exacto, Ukchupacha, entonces todito, ¿no? Ahora Ajá. ahí está conjugado igual, ¿no? Por ejemplo, Ya, uka, ya. ¿no? Entonces, ahí está cha, ukch. Ahora, edición vocálica, ukchpa, cha, ¿no? Aquí está, pero está con edición vocálica, ¿no?
Uchpacha, digamos, entero, ¿no ve? Todito quiere él, ¿no ve? Uchpacha, ¿no? Todito, entero, ¿no? Igual está comparando, ¿no ve? Hace referencia a eso, ¿ya? Ya. Como ya cité, Hanate con Hamas a Sunebham, ¿vale qué tanich? Hanatanich. Quiere que vaya, Tichiri. Una, Asker que pen, Arsu, eso una sí. pregunta sería, chamunta alaña isi. ¿Estaría bien? Ah, no. Ah, ¿cómo traducir eso al castellano, por ejemplo? ¿No? Entonces, no se entiende. Pues, me dices, Hauchaucha, Hauchaucha, y si al año monta, ¿no? Entonces, primero no está conjugado correctamente el orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisieras decir eso, o me estás diciendo de qué tamaño quieres la ropa, más o menos, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso ya hay que particularizar, ¿no? Entonces, no se conjuga bien, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá dice aljita, ¿no? Entonces, esta ropa, ¿no? Entonces, nayata, ¿no? O puedo llevar otra ropa, ¿no? Akchamonta, ¿no? O llevo mi medida, ¿no? Entonces, digo, akchamonta, ¿no? ¿Ya? Sirve para comparar, ¿ya? Haucha es de qué tamaño, ¿no? ¿Ya? Walek. Ya karakanich. ¿Amo esa ya? ¿Está claro? Con jamás. Hanatanicha. Kanaskiwa. Ya, Ya. Tichiri, Hilaja Akchawa, ¿está bien? Eso, Lekio. Estás comparando. ¿Ya? Entonces ahí tendrías, por ejemplo, Lidia dice, Hilaja Akchawa. Entonces, por lo menos tendrías que estar, no sé, pues midiendo algo con tu mano, ¿no? Entonces, digamos, a una pared se señala, Hilaja Akchawa, ¿no? Estás señalando, ¿no? Estás comparando. ¿Ya? Hupaja sinti hachawa. También se puede. Ah, hacha. Ya, pero en este caso, hacha ya es una palabra raíz, ¿no? Ajá, hacha. Sí, Hachawa. entonces no estamos utilizando el cha. Ya. Licenciado, disculpe, y digamos, si lo utilizáramos como prefijo, chamani, chawaña, No, pero eso sí, a palabra raíz, ¿no ve? palabra raíz sería en este caso, ¿eh? Sí, entonces ya no estamos hablando de este sufijo. Los Gracias, licenciado. sufijos son los que complementan a la palabra raíz, ¿no ve? Entonces, si no le complementa, no es sufijo, ¿ya? Ya. Yakaraki, chaj, ¿ya? Yakaraki. Ah, sufijo chi. Sufijo chi. Este sufijo chi es también nominal, ¿ya? Nominal, pero esto es derivativo. Derivativo. ¿Qué significa derivativo? Por ejemplo, auki, ¿no? Es el más común. Auki, ¿ve? ¿Qué es auki? Padre, papá, Padre, ¿no ve? padre. ¿Sí? Algunos también dicen viejo, ¿no ve? Bien. Pero ese viejo, pero parece que más viene del castellano, ¿no? Porque en el castellano es normal decir, en vez de papá, viejito, viejo, ¿no ve? Así es. Entonces parece que viene de eso, ¿no? Hay que estudiar etimológicamente. Entonces, si esto es papá, padre, entonces le agregamos el chi, auk, edición vocálica, Au. chi. Ahora, esto significa, ¿qué significa? ¿Suegro? Suegro. Muy bien. ¿Sí? Lo mismo con taika, ¿no? Taika es mamá, edición vocálica, y colocamos chi, ¿qué significa? Suegra. Suegra. ¿No ven? Entonces, por ejemplo, ahí se da en ambos casos, ¿no? Auki, taika, ¿no? Ahora podríamos buscar, ahora aquí, algo importante, ¿no? Muchas veces los sufijos no son, no van a trabajar necesariamente con todos los términos, ¿no? Cuando digo nominal, por ejemplo, no va a trabajar con todos
sustantivos, ¿no? O términos, ¿no? Entonces, va a depender mucho siempre del contexto, ¿ya? Del contexto, ¿no? Entonces, solamente en algunos casos van a trabajar con algunas palabras nomás, ¿ya? ¿Encuentran alguna otra palabra para conjugar esto? ¿Existe? Al parecer no, ¿no ve? Pero seguramente existe, ¿ya? En nombre de aves nomás pues existe, licenciado, A Hamachki, ver, por ejemplo. mm, podría ser eso, ¿no? Pero parece que es una raíz, una palabra hamachi, ¿no? Pero posiblemente deriva de eso, ¿no? O sea, ¿ya? Ya, entonces vamos a quedarnos con estos dos ejemplos, ¿ya? Vamos a pasar al siguiente, ¿ya? ¿Está claro, no ve? Otro sufijo. Sufijo chu. Este sufijo chu es nominal y además es diminutivo, ¿ya? Nominal y es diminutivo, ¿no? Diminutivo. Ejemplo. Huayna, ¿qué significa? Joven. Joven, ¿sí? Ahora, aquí, esta vocal vamos a cambiar por la vocal U, ¿no? La última vocal estamos cambiando por la vocal U. Guay, nu, chu. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa? Guay, nu, chu. Jovencito. Jovenzuelo. Jovencito, eso, ¿no? Perdón. Jovencito, jovenzuelo, ¿ya? Jovencito, ¿no? Y es diminutivo, ¿no? En vez de decir, guayna, jutam, ¿no? Guaynucho, jutam, ¿no? Pues ya es más dulce, ¿no? Más ameno, ¿no? Sí, entonces es muy común utilizar este diminutivo. Por ejemplo, en el campo, en el altiplano, uno de los platos típicos es el canca. ¿Saben qué es el canca? Cacho. Sí, el canca, a ver qué es el canca, qué plato es, cómo es. Dice Asado. Asado. asado, ¿no ve? Pero al horno, ¿no ve? Asado al horno. Sí. Cacho, sí, hacerlo. Ahora ponemos cancachu, ¿no? Entonces, en vez de decir canca man asiñan, ¿no? Entonces, cancachu man asiñan, ¿no ve? Entonces, esto sería, ¿cómo sería? Cancachu, asadito, ¿no? Asadito. Diminutivo, ¿no? Asadito, cancachu, asadito. ¿Ya? A ver, otros diminutivos. Por ejemplo, ¿no? A ver, esto y es muy común, por ejemplo, ¿no? En los nombres, ¿no ve? Por ejemplo, se me ocurre Francisco, ¿no? Francisco. Pero el Francisco es un español, un nombre español, ¿no ve? Entonces, en Aymara le dicen Cisco, ¿no ve? Cisco, ¿no ve? Ahora, para que esté bonito, Ciscucho, ¿no ve? ¿Ya? ¿Qué es Ciscucho? Es nombre, ¿no? Como decir, nosotros decimos Panchito, ¿no ve? Entonces, más o menos así, ¿no? ¿Ya? Aquí estamos utilizando también. ¿Ya? Cisco, así sería, ¿no? Con K sería esto. Ciscucho, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí en nombres. No se me ocurre otro ejemplo. A ver. Otro ejemplo. Tartanephan. De Juan estaría bien Juanucho Juancho, ¿ya? o Juanucho, diga. Juanocho. Sí. Entonces es la forma dulce de decir, ¿no? Entonces,
Los nombres, pero igual no va con todos los nombres, ¿no? Solamente con algunos, ¿no? Rigucho. Reucho, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Eso podrían ser como diminutivos también, ¿ya? Huaynocho, cancacho, Guaguacho. guaguacho, tal vez. Guaguacho. ¿Ya? Entonces, eso como diminutivo. Ya, ustedes van a buscar más ejemplos, ¿ya? No se me ocurre nada más ahorita. Otro ejemplo, digo, otro sufijo, ¿ya? Ujú. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿No ve? Mm, Ya. Ahora, otro sufijo. Chuki, no chuki, ¿ya? Chuki, no es chuki, ¿ya? Chuki, ¿ya? Cuidado, me digan chuki nomás. Este sufijo, aquí anotaremos. Es verbal. 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 Y esto es fijativo sostenido. Voy a poner esto. Creo que lo define mejor. Sostenido. ¿Qué significa sostenido? Lo mantiene. Miren. Por ejemplo, istaña. ¿Qué es istaña? Escuchar. Oír. Escuchar, ¿no? Istaña sería escuchar, ¿no? Oír, ¿no? Son diferentes, ¿no ve? Cosas, ¿no ve? Ujú. Por ejemplo, en castellano decimos, no te oigo, pero no te escucho. ¿Qué significa eso? No hay que ver. A ver, te oigo, pero no te escucho. Escuchar es un proceso más complejo, más completo, vamos a decir, pero oír solamente, bueno, pues no está concentrado, vamos a decir, en lo que le está diciendo a la otra persona, ¿no? Ok, Podría ser. me está diciendo algo, pero yo ni siquiera le estoy entendiendo, ¿no ve? Estoy oyendo, ¿no? Efectivamente. Ya, pero aquí istaña va a ser escuchar, ¿ya? Escuchar. Ahora, como es sostenido, para conjugar vamos a quitar el infinitivo ña, ¿ya? Entonces, entonces este verbo es algo especial, ¿no? No, está bien. Ya. Entonces, ya hemos quitado el infinitivo ña, istaña, que era. Y lo estamos quitando el segundo este más, ¿ya? Sílaba, vamos a decir, ¿no? Entonces, simplemente como raíz ya se está quedando is, ¿ya? Y le agregamos el chuki, ¿no? Chuki. Ischuki, ahora como es verbal, entonces normal tiene que ir el infinitivo al final, ¿no? Entonces ahora dice ischuquiña. Como es sostenido fijativo, entonces ischuquiña no es escuchar un momento o una palabra, no. Por ejemplo, ¿no? Me enciendo la radio en este momento y ahí estoy escuchando mi noticiero, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Sostenido, ischuquiña, ¿ya? De forma sostenida. ¿Ya? Por buen tiempo, por un buen rato, ¿ya? Eso es chuquiño. Tatama que tu papá, ¿qué está haciendo? Televisión, un chuquiski, ¿no? Un chuquiña, ¿ya? A ver, otro. ¿Qué puede ser? Claro. A ver, saraña. ¿Qué es saraña? Ir. Y
Saraña, ir, ¿no ve? Ahora quito la ña y la vocal nada más aquí. Sar queda, ¿ya? Sar. Ahora pongo chuquiña. ¿Cómo es verbo? O sea, chuquiña. ¿Qué significa ahora? Ir constantemente, visitar constantemente sería, ¿ves? Sí, todas las mañanas le visito a alguien, ¿no? Entonces, sin pensar chuqui, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí. Otra, a ver, ¿qué puede hacer? Con uñaña también. Archuquiña, ¿puede ser? Ah, la archuquiña. La aruña, ¿no? La aruña, ¿qué es la aruña? Raíz. Reír, ¿no? Entonces, quito la Un infinitivo. chuquiña también, licenciado, un chuquiña. Eso, ¿no? La chuquiña. La archuquiña, ¿qué es? Digamos, no sé, alguien se cae, digamos, ¿no? Y me empiezo a reír, ¿no? Y cada vez que me recuerdo me empiezo a reír, ¿no ve? Me río, ¿no ve? La archuquiña, ¿no ve? Ahora, un chuquiña, ¿no? Viene de uñaña, ¿no ve? Uñaña. ¿Qué es uñaña? Mirar. Mirar, ¿no? Entonces, quito la ña, quito la a, un chuquiña. ¿Qué es un chuquiña? Mirar. Mira, me hace recordar, por ejemplo, en mi infancia yo vivía en la cordillera, ¿no? En las vacaciones me iba a la cordillera con los animales y me quedaba con mis hermanos y mi abuelita, ¿no? Entonces mis papás iban a la ciudad o al pueblo, entonces ya sabíamos cuándo ya más o menos tenía que llegar y o nos soñábamos o arrojábamos la piedra, pues sabíamos, ¿no? Hoy día va a llegar así, ¿no? Entonces íbamos a pasear a un cerro donde se veía el camino, ¿no? A unos, no sé, pues unos 10 kilómetros, ¿no? Entonces ahí a cada rato mirábamos, ¿no? A cada rato, ¿no? Cuando ya más o menos puede ser, ¿no? El tiempo en el cual ya puede estar pasando la cumbre, ¿no? Entonces, un choquiña, eso me hace recuerdo, ¿no? Un choquiña. Sí, Ñaraki, estar, ñaraki, sí, ñaraki. eso, ¿no? Mirar, está a cada momento, ¿no? Estar pendiente, ¿no? Choquiña, ¿no? O estar mirando constantemente, ¿no? Eso es un choquiña, ¿ya? Eso es sostenido, ¿ya? O el sufijo chuki, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Hanati. Ya. Sí, sir. Ya, Walik. Otro sufijo ahora. Vamos a ver lo que es el ipana o el pana, ¿ya? Ipana o simplemente se utiliza también como pana, pero estamos hablando, sigue del mismo sufijo, ¿ya? Esto es un sufijo, a ver, esto es verbal, ¿ya? Un sufijo verbal, pero esto es condicional, ¿ya? Entonces, esto es verbal, además es condicional, condicional. ¿Qué significa eso, no? Verbal y condicional. Significa, a ver, por ejemplo, voy a colocar este ejemplo para que se entienda cuándo es condicional. Apaña, ¿qué es apaña? Llevar. Llevar, ¿no ve? Entonces, este es el verbo llevar. Le quito el infinitivo ña, ¿no? Apa queda, ¿no ve? Ahora lo voy a volver condicional quitando la vocal a, ¿ya? Pues simplemente ya queda como raíz ap. Y le pongo ipana. Ahora se lee apipana. ¿Qué significa ahora? Tal vez le falta complemento para que se entienda, ¿no? Entonces, esto se va a entender como si lleva, ¿no ve? Pero le falta algo, ¿no? Entonces, yo puedo decir, ¿no? Apipana nayak aparactua. ¿Qué estoy diciendo? Si ella lleva, yo también llevo. Así más o menos, ¿no? Si ella ha llevado, entonces yo también he llevado, ¿no ve? Apipana. Jutipana nayak sararactua, ¿no? Entonces, por lo que ha venido, yo también he ido, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Eso es, entonces es condicional, ¿me dejo entender? Ahí se entiende, ¿no ve? Lo condicional, se ve, ¿no ve? Por ejemplo, ¿no? Entonces,
Yo voy a decir, tokopana, ¿no? Tokoña, ¿qué es tokoña? Bailar. Bailar. Entonces, ña, toko, ahí está pana, ¿ve? Tokopana, sin la i, ¿no ve? Tokopana, ¿ve? Tokoraktu, ¿no? Si baila, entonces, tokopana, si ella ha bailado o si él ha bailado, entonces yo también he bailado, ¿no ve? Condicional. ¿Me dejo entender? Pues claro, le falta complemento aquí, ¿no? ¿Ya? Hanat Hanich con Hachipana, Hamas, na hacharaktu. ese, ¿no? Hachipana, ¿no ve? Ahí está el pana, hachipana. Hachipana, Hachipana, na. hacharakto, ¿no? Ujú. ¿Sí? ¿Qué más podría ser? A ver. Manquipana, ¿no? Si ella ha comido o él ha comido, yo también he comido, ¿no? ¿No? Y el naqipana, ¿ve? Pues ahí también estamos hablando de condicional, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Hanati, Nicha, nada más acá. Y ella baila, ¿verdad? Ajá. Sí. Tokopana, si baila, ¿no? Sí baila, sí. O sea, aquí así nomás se traduce, pero falta algo para que se entienda mejor este ejemplo. Hay que conjugar mejor, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no ve? Tokopana, tokopana, ahí está poniendo, tokopana, nayaj, tokoraktua, tokoraktua, tokopana, nayaj, tokoraktua, ¿no ve? Entonces, por lo que ha bailado, yo también he bailado, ¿no ve? Entonces, aquí está la condicional en realidad, ¿no ve? Pero esta es la condición. Y yo, por lo que está pasando esto, estoy haciendo esto. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Amueziti, un hamasa. ¿Cómo se dice yatichiri, abrazar? Comaña, Ah, ya. claro, comipana sería, ¿no? Humipana, la yakumaraktu. Ajá, pero condicional. Eso no significa, por ejemplo, en ese caso, o sea, no está diciendo por lo que me ha abrazado, sino por lo que le ha abrazado. Estamos refiriendo a una Ah, ya. tercera persona, ¿ya? Ya. Ya. Entonces, como, no digamos, no sé, ella abraza a alguien, entonces yo también le abrazo a alguien, digamos, ¿no? Así más o menos, ¿no ve? Mm, ¿Ya? ¿Ya? Hanat, Hanich, kun Hamas, Asunip Ham. Munipana también se puede decir, Yatichiri. Oh, por lo que quiere, yo también quiero, ¿no ve? Pero no, por ejemplo, cuando yo digo munipana, me estoy refiriendo a que una persona le quiere a otra persona, no a mí. ¿Me dejo entender? Hay una tercera persona, ¿me dejo entender? Al cual hace referencia. ¿Está claro? ¿Se Si entiende? le quiere, sí. Ajá, si le quiere, yo también quiero, pero yo a otra persona también. No, no me estoy refiriendo a eso. ¿Lo ve? Entonces no estaría bien, ¿no? Está bien, pues, ¿no? Por ejemplo, no sé, a alguien le quiere a otro, ¿no? Entonces yo también tengo derecho a querer a otro, ¿no? ¿Me dejo entender? Así más o menos. A ver, voy a graficar para que se entienda mejor eso, ¿no? Entonces, digamos, hay una persona aquí, y aquí hay otra persona, digamos que yo soy, ¿no? Entonces, esta persona le quiere a otro aquí, entonces yo quiero a otro. ¿Me dejo entender? Entonces, pero esta es la condicional, ¿ve? Esto me está generando esto efecto, ¿no? Que es la condicional. ¿Me dejo entender? Entonces, ella o él quiere a esto, entonces, por lo tanto, yo quiero a esto. ¿Me dejo entender? ¿Hanajaya? Entonces, es medio condicional, por eso decimos que es condicional, ¿ya? Ahora, en algunos casos, vamos a referir, por ejemplo, decíamos apipana o jutipana, ¿no? Jutaña es venir, ¿no ve? Pues va a depender del verbo. Entonces, esta persona ha venido, digamos, tengo una fiesta, ha venido, entonces yo también tengo que ir, ¿no? O, digamos, ha venido a visitarme, entonces yo también tengo que ir a visitar, ¿no ve? Entonces, ahí ya es, ¿no ve? Recíproco, pero depende del verbo, ¿no ve? Entonces, jutaña es venir, claramente. Entonces, no puede ser
Jutaña ir a otro lado, por lo tanto yo voy. Entonces, eso por ejemplo sería saraña. Entonces yo digo saraña, ¿no ve? Entonces, saripana, entonces esta persona ha ido, digamos, a la escuela. Entonces yo también he ido a la escuela. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces depende mucho del verbo. ¿Está claro? ¿Ya? Es como el tocoña igual, ¿no? Entonces, tocoña es bailar, ¿no? Entonces, esta persona está bailando, entonces yo también estoy bailando, ¿no ve? Entonces, condicional. ¿Ya? Vale, ¿qué tenéis con jamás? A ver, arzone pjam. ¿Genati? Una que acá. Arzone pjam. Ya. Último sufijo del día. El sufijo iri, ¿ya? Sufijo iri. Este sufijo iri se utiliza, o es un nominalizador, ¿ya? Es un nominalizador. Nominalizador. Y se conoce como agentivo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ustedes van a tener un montón de ejemplos de esto. Por ejemplo, monaña. ¿Qué es monaña? Querer, ¿no ven? Ahora voy a quitar la ña, además de la vocal. Ahora pongo el iri. Muniri, ¿qué significa? Querido. No. Pero otro ejemplo voy a poner, lo que se entiende luego. A ver. Colliri, collaña, ¿qué es collaña? Curar. Curar, ¿no ve? ¿Sí o no? Así es. Entonces quitamos la ña, quitamos la vocal y ponemos iri. ¿Ahora qué significa? Cuyiri. Doctor, el que cura, ¿no ve? Doctor. Curandero, no sé, ¿no ve? Voy a poner doctor, ¿ya? Por ejemplo, aljaña, ¿qué es aljaña? Vender. Vender. Entonces quitamos el infinitivo ña, además de la vocal. Ponemos iri. Aljiri, ¿qué significa ahora? Vendedor. Vendedor. Otro, a ver. Qewiña, ¿qué es qewiña? ¿Qué? Conductor. No. Qewiña es direccionar, ¿no ve? No, qewiña es un verbo. Conducir. Manejar, ya te chiri. Doblar. ¿Ah? Doblar, puede ser qewiña, ¿no ve? Torcer. Direccionar, ¿no ve? Eso sería qewiña, ¿no ve? Entonces quitamos el infinitivo ña, además de la vocal, pero como es la vocal, iri, y, entonces no pasa nada, ¿no? Entonces ahora dice qewiri, ¿qué significa ahora? Ahora es el que conduce, ¿no ve? Entonces esto utilizamos como conductor, ¿no ve? ¿Está claro? Payaña, ¿qué es payaña? Cocinar. Cocinar, ¿no ve? Entonces quitamos el infinitivo ña, la vocal, entonces ponemos iri, payiri. ¿Qué significa payiri? Cocinera. Cocinero, ¿no ve? ¿No ve? Cocinero. Listo. Entonces van a hacer todos los ejemplos, ¿no? Entonces, como habrán visto, todas las ocupaciones están hechos con este sufijo, están conjugados con este sufijo nada más, ¿no ven? Porque no hay profesiones, ocupaciones como tal propios, ¿no ven? ¿No? Por ejemplo, yapuchiri, ¿no? El yapu es cultivo, es chakra. ¿No? ¿Ya? Uyuiri. Uyuiri, ¿no ven? No sé. Hachiri. Hachiri, el que llora. Hayiri, tijuri, todo está con este sufijo nominalizador. ¿Ya? Vale, hasta ahí hoy día, ¿ya? Ukarichur tuqueñan, ¿ya? Humanaka hukampe, unian chawina así poquito, ¿ya? Entonces vamos a seguir escribiendo más ejemplos, ¿ya? Jotir martis urkam taqini, ¿ya? Vale, que para pjati, que sin cam taqini. Sin cama, ya te chiri. Cama. Sin cam, que sin